Y le presento excusas al señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Teníamos entrevista con él para abrir el programa, pero este caso de los niños abusados en Bogotá, en el jardín, pues de prioridad absoluta para nosotros aquí en 6 AM. Señor ministro, gracias por esperarnos y por entender que teníamos que conversar con la mamá de los niños que afrontan esta situación tan delicada. Buenos días, ministro. Buenos días, apreciado Gustavo. Sí, he escuchado esa trágica noticia y buenos días para todos quienes nos escuchan. Un dolor en el alma. Esperemos que se haga justicia y sobre todo no vuelva a ocurrir uno de estos eventos. Ministro, sabemos que usted está en unas diligencias en los Estados Unidos, no lo vimos por eso ayer en la locución, en el consejo del señor presidente de la República, donde se habló a profundidad del asunto de la seguridad. El presidente presentó junto con algunos miembros de la fuerza pública unas cifras que para el presidente dan tranquilidad de lo que se está haciendo, pero existe una preocupación en las regiones. ¿Cuál es la real situación de la violencia y la seguridad desde la perspectiva suya, ministro, hoy en Colombia? Gustavo, ahí hay una paradoja, uno podría decirlo, cuando uno lo ve por datos, por cifras, que uno no puede ser tampoco tan crudo, pues uno ve que las tasas de homicidio, por ejemplo, se están reduciendo, que hay una tendencia a tener unas mejores condiciones de seguridad. Lo decíamos, por ejemplo, en los datos de Semana Santa, donde hubo unos atentados terroristas, pero contrastaban con, por ejemplo, que se redujo en 37% las muertes en ese periodo, que aumentó el flujo vehicular y las visitas, por ejemplo, a Popayán. Tuvo un récord histórico, pasó de 130.000 o 140.000 visitantes a 170.000 y se movilizaron más de 40 millones de colombianos en toda la región. Pero a pesar de que uno podría decir que se están salvando vidas, se está sintiendo más inseguro. Y esa inseguridad yo la veo en dos elementos. El primero tiene que ver con las acciones y el segundo con la desinformación o las redes sociales. En el primero, pues tiene que ver con los atentados o el tipo de asesinatos que se han perpetrado contra los miembros de la fuerza pública a través del Plan Pistola y de los atentados terroristas que afectan a uno, pero la idea es aterrorizar a miles. Si uno lo comparara con datos anteriores, pues dice, oiga, también por ejemplo en el 2022 se ordenó que los policías, si ven algún titular en esa época, deberían llevar el arma a su casa por el Plan Pistola. Y por otro lado, en las redes sociales, pues coge muchísima más fuerza cualquier evento. Y eso es lo que también multiplica el efecto intimidante, aterrorizador. Eh, Esos dos elementos, pues, generan una diferencia entre los hechos y la percepción. Lo cierto es que nosotros seguimos avanzando, no vamos a parar. Sé que el panorama es complejo, sé que el panorama es difícil, pero ayer cuando veíamos también las cifras, encontrábamos que la mayor cantidad de afectaciones se produce en las mismas ciudades y eso genera una percepción de seguridad que impacta donde va más vive gente. Pero estamos recuperando la seguridad en el Catatumbo, por ejemplo, vamos avanzando, eh, aunque lentamente en este momento por otros factores, vamos recuperando lo mismo en el Cauca, Gustavo. Sí, ministro, hay puntos que son muy difíciles. Me comentaba el general en uso de retiro, el general Martínez, que es el encargado de la seguridad en el departamento de Antioquia, que no había tenido una semana tan infernal en el departamento. Y a eso se suma este plan pistola que hemos condenado, que nos parece una atrocidad desde cualquier punto de vista. Usted hablaba en los últimos días de la posibilidad de infiltrados en las fuerzas militares. ¿Quién nos está infiltrando? Así es, Gustavo. Pues todas las organizaciones están compuestas por personas. Y desafortunadamente, pues, o afortunadamente, como uno lo quiera ver, pues el ser humano no es perfecto. Y en el caso de la fuerza pública, lo hemos visto durante toda la historia, a pesar de que la fuerza pública es la institución que goza con más alto índice de favorabilidad en Colombia, pues no hace falta los infiltrados que hemos tenido. Y muchos de ellos han ido a parar a la cárcel. En las últimas semanas hemos tomado unas decisiones al respecto y pues ya se responderá en los diferentes entes judiciales, porque paralelo a ese retiro, a esa decisión de retirarlos, pues también tendrá que abordarse temas en la Fiscalía General de la Nación
y muchos de ellos pueden estar relacionados con ventas de información o incluso suministro de municiones. Pero esos son temas reservados. Lo cierto es que es apenas una muy, muy diminuta minoría al interior de la fuerza pública, pero que le causa un inmenso daño que no es aceptable. Algunos de ellos los hemos detectado principalmente en Antioquia y en la costa Caribe. Señor ministro, ¿qué tan grave es para el ejército el plan pistola del Clan del Golfo? Se lo pregunto y con toda la solidaridad por los dos militares que fueron asesinados en las últimas horas, pero más de 40 policías y militares en total han sido víctimas del Clan del Golfo, pero el presidente ayer en su alocución no dio una sola palabra sobre esto, ni el pésame a las familias, ni puso la situación como si fuera realmente tan grave como por lo menos a nosotros nos parece. ¿Qué tan grave y qué tan serio es ese plan pistola para ustedes, para usted, ministro? No le escuché muy bien, pero entiendo la pregunta que qué tan serio y qué tan grave es este plan pistola. Sí, señor, para usted, ministro, ¿qué tan importante es y fundamental lo que está pasando en ese escenario? Para mí es algo supremamente crítico, algo supremamente grave. Por un lado, muestra la degradación criminal de estos bandidos, en la cual esa degradación pues afecta enormemente de alguna manera la percepción de seguridad, pero también nos pone unos retos importantes de cómo logramos nosotros proteger a nuestros hombres. En las cifras de lo que es plan pistola, nosotros tenemos desde que comenzó, desde el 15 de abril a la fecha, eh, son 21 víctimas, de las cuales 5 son del ejército, de las fuerzas militares y 16 de nuestra Policía Nacional. Pero la respuesta ha sido también contundente frente a este asunto que es supremamente grave y crítico. Si vemos por lo menos en el caso de la Policía Nacional, son 217 capturas o neutralizaciones que se han hecho enfocadas en este mismo periodo contra el tema sicarial, pero también si le sumamos los 50 de nuestras fuerzas militares, estamos hablando prácticamente de 267 neutralizaciones en las cuales hemos incautado más de 130 armas de fuego y otros elementos, pero ha sido estructural la decisión de nosotros de atacar con toda la contundencia este fenómeno, porque no podemos quedarnos quietos. Y al respecto hemos dado unas órdenes de tipo preventivo y otra de neutralización anticipada. De tipo preventivo tiene que ver con la información, suministrarnos información al respecto. Está activada toda la inteligencia en su máxima capacidad. Y por otro lado, eh, que los hombres y mujeres pues lleven el arma de dotación oficial a las zonas de mayor riesgo criminal. También un fortalecimiento de la seguridad jurídica de ellos, un plan de entrenamientos que estamos haciendo con equipos móviles de capacitación y en la neutralización anticipada es lograr tener todos los argumentos, toda la capacidad judicial para neutralizarlos. Ahí tenemos que estar muy articulados, seguir muy articulados como lo hemos hecho con la Fiscalía General de la Nación para poder ubicar a estos criminales que en algunos casos hay outsourcing criminal. El Clan del Golfo opta a veces por pagarle a ciertas bandas delincuenciales para que cometan estos delitos, pero es algo muy serio porque afecta la capacidad operativa de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional. General Sánchez, buenos días, señor ministro de Defensa. Estamos también en Colombia muy pendientes de la investigación sobre lo que sucedió recientemente en el Guaviare, un hecho en que murieron 7 militares. El propio presidente de la República pidió una investigación sobre el caso. Hace un par de días conocimos una investigación de nuestros colegas del diario El País, del Grupo Prisa, que muestra una división dentro del ejército sobre ese caso. Hay unos audios del general Roger Gómez Herrera, el jefe del Estado Mayor de Operaciones del ejército, señalando incluso un error operativo que habría cometido el coronel Andrés Gabriel Cardona, el comandante de ese batallón, y que habría terminado en la emboscada, una emboscada que causó la muerte de 7 militares y la retención y posterior liberación de 5 más. ¿Qué sabemos más de este caso, señor ministro? Bueno, al respecto de lo ocurrido al interior de esa operación militar, pues se desplegó la inspección
general del Ejército Nacional hizo la investigación y se tomarán las decisiones a cada lugar en todas las funciones de conducción de la guerra, es decir, si hubo fallas en inteligencia, si hubo fallas en comando y control, en movimiento y maniobra, en sostenimiento, en protección, en fuegos, pero independientemente de lo que haya ocurrido o de las acciones que han ejecutado nuestros hombres que estaban cumpliendo un deber constitucional, estaban realizando una maniobra táctica que era de filtración, un movimiento de infantería propio de la infantería, que estaban eh, brindándole seguridad en profundidad a la ETCR del Charras allá en Guaviare. Independientemente de ello, pues había una mesa de negociación, o hay una mesa de negociación con este grupo, en el cual era evidente que se debían respetar ciertos elementos. Y nuestros hombres tenían absolutamente la orden de si detectaban alguna amenaza, actuar contra ella, independientemente de quién fuera, porque quien se debería distanciar de uno del otro es los bandidos de la fuerza pública. La fuerza pública está es para proteger a nuestros colombianos y hacer control territorial en todo el área. Pero esta investigación y este análisis pues se le presentará al señor presidente y él tomará la decisión respectiva frente a todo el análisis que tiene que ver con la mesa de diálogo que se adelanta con este grupo al margen de la ley. Señor ministro, una última inquietud que tiene que ver con las cosas que todavía estamos entendiendo poco a poco y las revelaciones que se hacen sobre la zona de ubicación temporal en Tibú. ¿Cómo va a estar nuestra fuerza pública? ¿Cómo van a saber a quién disparan y a quién no? ¿Con quién combaten o con quién no en norte de Santander? ¿O qué anillos de seguridad también tendrán que prestar para esa zona temporal? ¿Qué se ha establecido en cuanto a la fuerza pública en ese escenario? Es brindar las condiciones de seguridad de tal manera que en esa zona de ubicación temporal no ingresen a actores criminales que puedan alterar lo que se va a desarrollar allá, que sería la transición hacia la paz del grupo de la estructura 33 de las disidencias de Calarcá. Pero internamente, pues habrán veedores del gobierno nacional de otra índole e incluso terceros como Maboea o la ONU o la Defensoría del Pueblo para también asegurar que internamente no se cometan violaciones contra la Constitución y la ley. Nuestro rol es lograr ese engranaje para que haya esa entrega, esa transición hacia la paz y que obviamente eso no es eterno, no va a ser de mucho tiempo. Y eso se definirá en las conversaciones que se tengan ahí con el gobierno nacional. En este momento la disposición que ha tenido ese grupo es hacer esa transición, se percibe esa intención, pero pues tenemos que nosotros estar totalmente alertas de ello. Todo se hará siempre en el marco de lo que permita la Constitución y la ley. Señor ministro, sabemos que tiene que ir a cumplir con su agenda. Muchísimas gracias por acompañarnos en 6 AM. Muy amable por su tiempo, señor ministro de Defensa. Gustavo, usted es muy amable. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Pedro Sánchez, el ministro de Defensa en 6 AM, de toda esa conversación ayer del presidente con el país en la locución sobre seguridad, sobre violencia, sobre las cifras, Cristo, ¿cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles las equivocaciones? ¿Cuáles los vacíos? Bueno, Gustavo, mire, yo creo que fue una alocución. Primer acierto es respetar el fallo del Consejo de Estado y hacer la alocución y no Consejo de Ministros. Y yo creo que ese análisis histórico que hace de las cifras de homicidios, que es válido, hay un acierto que hay que reconocer y que es inédito tal vez en el presidente Petro, y es que ha reconocido a la política de seguridad democrática del expresidente Uribe y a la política de paz del expresidente Santos un impacto importante en la seguridad de los colombianos y especialmente en ese tema de la disminución de los homicidios, y las gráficas así lo muestran. Yo creo que ese es un principio de conversación importante para el país, para entender que la seguridad es asunto de todos y no es politizable. Ahora, desaciertos, me parece, se mencionaba ahora, yo creo que hay que reconocer, y no se hizo, que como nunca antes ha aumentado el asesinato de soldados y policías, no solamente
como nunca antes, desde los últimos 15 años, desde el comienzo de las conversaciones de paz, que había prácticamente meses con 0 asesinatos, y aquí tenemos una situación difícil que el presidente no reconoció. Y en segundo lugar, en desacierto también me parece que hay que reconocer las fallas de la política de paz total. Aquí se ha mencionado muchas veces, hay unos éxitos parciales, territoriales, pero me parece que los grandes grupos todavía siguen sin pactar la paz. Y el gran vacío, Gustavo, que ha sido el vacío durante estos 2 años y medio, es que se hace el análisis, se hace el diagnóstico, pero no hay un anuncio de acciones para enfrentar esta situación y no hay una estrategia de seguridad integral para enfrentar a los grupos armados que ya no están en mesa de negociaciones ni están en cese al fuego.